Hola chicos, bienvenidos a la sexta clase del día de hoy. Con ustedes soy 851 y vamos a la clase. En la clase pasada, en el video pasado, vimos el tema de las potencias y la operatoria del número algebraico. Esta clase vamos a ver lo que es raíces y logaritmos. ¿Ustedes les tienen miedo a las raíces? Yo no. Las raíces dan fruto, dan árboles, dan comida. Porque soy fome. Era una broma. Bueno, hoy día les voy a enseñar las raíces de una forma tal que van a quedar fresh, para que no le tengan miedo y nada a esto. Bueno, empecemos. En la clase pasada vimos ciertas propiedades de las potencias que necesariamente se las tienen que aprender para este video. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tengo un número A perteneciente a los reales, A distinto a 0, y pensemos que de momento no va a ser un número negativo? Porque para las raíces cuadradas no existe un número negativo. Pero más adelante vamos a ver mejor. Si A lo elevamos, por ejemplo, a una fracción, cosa que no vimos en el video pasado, nadie se lo preguntó, nadie me dijo, qué raro. Lo que vamos a hacer es que el denominador va a pasar a esta parte de la raíz y el numerador, el 1, va a pasar acá abajo. Entonces, así surge la famosa raíz cuadrada. Va a ser A elevado a un medio, siempre. Entonces, en caso general, vamos a tener, por ejemplo, A elevado a n dividido un m. Entonces el n va a quedar acá y el A elevado a m. Ese va a ser el caso general. Entonces, si vimos todas las propiedades de las potencias, las mismas propiedades se aplican a las raíces. ¿Como cuál? Veamos. Si tenemos raíz de a a la n por raíz de n a la b, lo que va a ser esto. No entiendo. Pero si lo entienden en potencias, sería a elevado a 1 partido de n por b elevado a 1 partido de n. Y ok, si se acuerdan de que a a la n por b a la n, o pongámosle m para que no se confundan. Esta es igual a que b y todo es elevado a m. Eso es lo que vimos en la propiedad pasada, de la clase pasada. Entonces, si no entienden las propiedades de la clase pasada, devuélvanse, apréndanse y bueno, ya. Porque en verdad son importantes. Y sabiendo que una raíz es un exponente, se entiende todo. Entonces, si tenemos los exponentes, ¿entendemos todos, profesor? Sí, muy bien, alumno. Entonces, prosigamos. Entonces, como decía, esto simplemente va a quedar a por b y todo esto elevado a 1 dividido n. Y 1 elevado a partido n es la propiedad que habíamos dicho. Todo lo que está dentro del corcho se pone n y 1 a todo esto. Un 1. Pero el 1 en verdad no afecta en nada. Entonces, caso general. O sea, esta es la primera propiedad. No tan difícil, no. Así mismo se puede hacer con la fracción de a n de b. Entonces va a quedar a dividido b y todo esto en raíz de n. Tarea para la casa según la propiedad de la clase pasada. No es tan difícil. Y tenemos una propiedad interesante que es la de amplificación y simplificación. Tenemos que n, por ejemplo, raíz de a y esto está elevado a m, lo queremos multiplicar por una constante c. Constante c me refiero a un número entero o cualquier número real. A la m por c. ¿Por qué? Porque tenemos a la m dividido n. Y acá en una fracción podemos hacer lo que nosotros queramos. Podemos multiplicar por c, podemos multiplicar por c. Y chas van a hacer lo mismo, ¿cierto? Y así mismo podemos dividir por c. Entonces, si queremos dividir, esto va a estar simplemente dividiéndose. ¿Y esto para qué nos va a servir, profesor? Vamos a un ejemplo y me va a decir, oh, grande profe. O grande la Iker. No sé si me presenté como la Iker. Es mi nombre artístico, díganme la Iker. Entonces, vamos. ¿Qué pasa si tenemos raíz de 2, 3, y acá tenemos un... y lo multiplicamos por un raíz de 6 de 2 a la 4? No podemos hacer nada, profesor. Usted no ha visto una propiedad ninguna parecida. Oh, pero esto está maquillado, ¿ya? Les voy a decir maquillado a que podemos llevarlo a la propiedad. ¿Qué pasa si este lo amplificamos por 6 o este lo simplificamos? De las dos formas se puede hacer. Lo va a hacer de amplificar y usted lo va a hacer simplificándose. Uña naranja, bonito. Entonces, si amplificamos este por 2, recuerden, voy a hacer una nubecita por mientras. Esto va a ser 2 elevado a 1/3. 1/3 puede ser igual que 2/6, ¿cierto? Esa va a ser la nubecita. 1/3 es lo mismo que 2/6, ¿cierto?
Entonces va a haber un 6 y un 2 y un 2. O la otra forma de verlo, que quiero hacer por la propiedad, tengo un 3 y acá un 1. Entonces si multiplico por 2, 6. Si multiplico por 2, 2. 6, y acá vamos a tener un 2 a la 4. ¡Oh! Y ahora, sí, esto sí se parece a algo, profesor. Entonces, esto nos va a quedar un raíz de 6 y un 2 a la 2 por un 2 a la 4. ¡Oh! Y esto también se parece a una propiedad. Entonces estamos obligados como 4 propiedades para desarrollar el ejercicio. Vamos a tener un 6 raíz de 2 a la 6. Y acá va a surgir una nueva propiedad que aún no la ha pasado. Pero recordemos que 6 dividido 6 es igual a 1, ¿cierto? Entonces vamos a tener un 2 elevado a 6, ¿cierto? Este es el numerador, este es el denominador, ¿verdad? Y esto va a ser así, chas, chas, y se puede pitear la raíz. Entonces esto va a ser igual a 2, porque nos va a quedar un 2 a la 1, que es 2. Y eso, buen ejercicio. Y sigamos. Otra cosa que surge de las raíces es la famosa racionalización, un tema muy importante, que es el siguiente. Si tenemos un 1 y acá abajo un raíz de a, para echar nuestra raíz lo que tenemos que hacer es que este exponente sumarle 1. ¿Cómo le sumamos 1? Multiplicando raíz de a. ¿Por qué se le suma 1? Porque abajo nos va a quedar raíz de a al cuadrado. 1 más 1, 1. Y ya vamos con un 2, entonces podemos hacer lo que ya habíamos visto. Y arriba nos queda un raíz de a. Entonces esto va a ser igual a raíz de a dividido a. Es el primer caso de factorización, pero es muy simple, un caso particular. Ahora vamos al caso general. En el caso general tendríamos un 1 dividido n y un a a la m. Entonces lo que queremos hacer es transformar esa m en una n. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tengo que multiplicarle simplemente un a a la n menos m, ¿cierto? Porque acá abajo nos quedaría lo siguiente. Arriba nos queda la raíz de a a la n menos m dividido raíz de, perdón, acá tiene que haber una n, y aquí nos queda a la m por a la n menos m. Y esto, si se acuerdan, esto puede sumar. Entonces voy a aprovechar de borrar, ya voy a borrar este, y pasa sumando. Y es menos m más m, 0. Entonces, nos quedaría un, perdón, cuando esta m subió, el a desaparecía, nos queda a la n y n. Chas, chas, nos queda un a. Entonces arriba nos queda a la n, n menos m, factor de a. O sea, abajo a. ¿Ya? Veamos un ejemplo numérico, porque igual este paso aquí será, quizás se hayan confundido. Si tenemos un 1 dividido, por ejemplo, 6 raíz de 2 y un 2, un 3, no, un 2, llega a un 3, lo que tenemos que hacer es que este 3 llega a 6. Entonces vamos a multiplicar. Lo que decía la propiedad era 6 menos 2, 4. Entonces, 6 menos 2, esto va a ser 4. Y esto va a ser un raíz de 6. Tiene que ser el 6. Si no está este 6, no se puede usar la propiedad. Entonces arriba lo mismo, porque estamos amplificando la raíz. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Como 6 y 6 son iguales, se puede abrir la raíz. Y nos quedaría raíz de 6, 3, 4. Y este queda 6 y un 3 a la 6. Entonces acá podemos hacer chas chas y nos queda 6, 3, 4 y acá abajo un 3. Y aquí está racionalizado el ejercicio. ¿Ya? Hay un caso particular de racionalización que cuando hay sumas. Pero primero que nada tienen que saber algo que se llama suma por su diferencia. Que... Perdón, vamos a ver el rojo. A cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a más b, a menos b. Entonces, de otra forma, raíz de 2, 2, 2, para que hagan un ejemplo. Raíz de 2, b cuadrado. Esto está al cuadrado ya. Entonces, a menos b, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener raíz de a más raíz de b, raíz de a menos raíz de b, ¿cierto?
Estos son iguales. Raíz de A menos raíz de B. Espero que se entienda eso, pero es muy importante que lo sepan. Esto que está acá arriba, el caso general. Esto que está acá abajo, un caso particular, ¿ya? Eso es el que ustedes se tienen que saber, que en verdad lo va a pasar igual más adelante. Pero se tiene lo siguiente. Esto va a hacer eso y esto va a hacer eso. De momento entiéndalo más adelante, lo vamos a ver más detallado. Si se lo saben, mucho mejor, ¿ya? Por eso así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La famosa raíz de A más raíz de B. Entonces, si tenemos esto, nosotros vamos a tener que multiplicar el conjugado, por decirlo así, que sería raíz de A menos raíz de B, para llegar a la suma por su diferencia. Entonces, si multiplico esto arriba, tiene que estar lo mismo. O sea, si multiplico abajo, tiene que estar también arriba. Entonces, vamos a tener lo mismo arriba. Y abajo vamos a tener la famosa suma por su diferencia. Esta va a ser el primero al cuadrado. El primero al cuadrado. Menos el segundo al cuadrado. Y acuérdense que esto se da a las raíces. Entonces nos va a quedar raíz de A menos raíz de B. Entonces esto dividido A menos B. Y así como se hace. Si no entendieron la suma por su diferencia, es A. Pongamos X, mejor para que no se enreden. X menos Y por X más Y. Tendríamos que multiplicar este con este, y este con este, este con este, y este con este. Nos quedaría X cuadrado más XY menos XY menos Y cuadrado. Entonces estos dos se cancelan. Nos queda en X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces este cuadrado menos este cuadrado, ¿ya? Eso son lo que es con racionalización y raíces. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa si no entienden, pásenlo a la raíz de una fracción. Y recuerden las propiedades de la fracción. Si se manejan en fracción y en potencia, las raíces 0 atado, 0, 0, 0, 0. Entonces ahora veamos lo que es el logaritmo. Logaritmo en base A de B va a ser igual a un X. Los logaritmos, lo que busca el logaritmo es la incógnita. Y esto se la llama base. Entonces vamos a tener, por ejemplo, A elevado a X es igual a B. Eso es lo que tienen que entender. Tienen que manejar esta memoria. A todo esto en la PSU le van a entrar 1 o 2 ejercicios, ¿ya? Entonces a lo más 2. Y no sé si este año le entra, así que va a ir muy rápido el logaritmo y va a pasarle propiedades nomás. Sin ejemplo, igual más adelante va a hacer ejercicios de logaritmo, cuando haga la parte de ejercicios. Entonces hay una propiedad interesante que dice que el logaritmo de A es igual a 1. Ustedes se lo preguntarán por qué. Si A, por ejemplo, si A está elevado a 1, A elevado hasta a 1, esto es lo mismo que decir A. Entonces por eso va a ser lo mismo. Esa propiedad es muy interesante, ¿ya? Y la uso bastante. Y la combino con otra, que es la siguiente. Si tenemos logaritmo, ya, B de A, y este está al cuadrado, este 2 pasa adelante. Entonces si acá ponemos un n, este n pasa multiplicando. ¿Cierto? Ya, esa es otra propiedad. ¿Y cómo la combino? Hago lo siguiente. A veces van a tener, por ejemplo, el logaritmo de A más 2. Le van a preguntar, y por ejemplo, el 2 lo puedo escribir como logaritmo de A al cuadrado. ¿Cierto? Eso es lo que sepan. Que 2, esto va a ser igual a, paso el 2 multiplicando por logaritmo de A. Y vimos que el logaritmo de A es 1. Entonces esto es 2. Quiero que sepan que 2 se puede escribir así. Esto es igual a 2. Entonces si quiero escribir un 3, lo puedo escribir así. Y acá es cuando les convenga. Más adelante lo vamos a ver, en el ejercicio lo van a ver mejor. Así se combina esa propiedad. Las otras dos propiedades famosas son logaritmo de X por Y. Va a ser igual a logaritmo
de x más logaritmo de y, ¿ya? Y logaritmo de x dividido y va a ser igual a logaritmo de x menos logaritmo de y, ¿ya? Ya, cuando acá no escribo nada, significa que hay un 10. Entonces, esto va a ser logaritmo base 10 de x más logaritmo base 10 de y. Y ahí esto no se puede hacer nada, porque son cosas distintas. Es como sumar a más b, no se puede hacer nada, ¿se acuerdan? Y hay otra propiedad que se llama cambio de base. Recuerden, todo también es importante eso. La propiedad que es cambio de base, por ejemplo, si tenemos logaritmo de a arriba y b, lo que hace es empujar el a arriba y el b abajo y colocar ahora la nueva base, que va a ser la conveniencia. Por ejemplo, c de a partido logaritmo c de b, ¿ya? Eso. Y ahora les voy a enseñar una propiedad que a mí me gusta bastante, que es cuando tenemos logaritmo, por ejemplo, de a, de b, de b, los dos iguales, y esto está elevado, por ejemplo, a un m, y esto está elevado a un n, esto va a ser lo mismo que m partido n por logaritmo b de b, entonces esto va a ser lo mismo que m dividido n. ¿Ya? Acá vamos a ver un ejemplo con este, que es muy interesante. Entonces vamos a un ejemplo rápido. Si borré y voy muy rápido, pongan pausa, perdón. Ahora me di cuenta. Por ejemplo, si tienen logaritmo de raíz de 3 de 9, igual se ve difícil, pero piensen. Vamos a tener logaritmo de 3 elevado a un medio y de 3 al cuadrado, ¿cierto? Y lo que dije yo es que el 2 pasa arriba, el 1 medio pasa abajo, y recuerden que este 2 voy a aprovechar de escribirlo así, 2 dividido 1. Esta va a ser la división mayor y esta va a ser logaritmo 3 de 3. Logaritmo a de a es 1. Entonces vamos a tener 1 por 1. Y acá las orejas se multiplican y estos se caen en el denominador. Entonces vamos a tener un 4 dividido 1, que es 1, por 1, que es esto. Esto va a dar 1 y el denominador va a dar 1. Entonces quedaría esto, en verdad, pero esto es 4, ¿ya? Entonces ese resultado nos da 4. Comprarlo en su calculadora, sin duda, ¿ya? Esa es la propiedad, es muy bastante buena decir. Es muy buena la última propiedad que les pasé. Y eso. Mejor más adelante va a haber ejemplos tipo PSU al tiro de los logaritmos. Espero que les haya servido este tema de racionalización. También es muy importante, hay varios casos. Recordar también que, por ejemplo, cuando vimos, por ejemplo, raíz de x, nosotros teníamos que multiplicar por raíz de x, arriba y abajo, en este caso la racionalización. Pero podemos decir que x puede ser raíz de a más b. Entonces, acá solo van a tener que multiplicar raíz de a más b. No se asusten, sí se puede. ¿Ya? Y esto les va a quedar acá arriba, raíz de a más b. Y abajo les va a quedar a más b. Porque esto quedaba raíz de x y abajo x. Y lo mismo con la suma por diferencia. Pueden tener raíz de x más y más raíz de x menos y. Y aquí ustedes solo van a tener que multiplicar por lo siguiente. Van a tener que multiplicar raíz más y. Ahora, todo esto en paréntesis, menos raíz de x menos y. Y abajo lo tienen que multiplicar por lo mismo. Y eso les va a quedar primero al cuadrado, x más y. ¿Cierto? Menos el segundo al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Ahora sí que la raíz se va. Entonces nos queda el cuadrado de la raíz, se va y nos queda solo el argumento. Y ahora s menos x menos y. Y aquí arriba nos va a quedar eso. Raíz de x más y menos raíz de x menos y. Y aquí podemos sumar, pues. X menos menos. Vamos a tener x y este menos va a ser menos x. Entonces nos va a dar x menos x, 0. Y vamos a tener y menos menos y va a ser más y. Entonces vamos a tener 2y abajo y arriba todo eso.
que lo va a escribir como esto, un corcho, ¿ya? Eso, espero que se haya entendido todo. Igual es un poco denso, pero más adelante voy a dar ejercicios, porque ahora ya tienen las herramientas para dar con el álgebra. Así que eso, revisen el video anterior con el tema de las propiedades, revisen anteriormente los videos en que subir el tema de fracción y raíces, hasta el cero problema. Soy 851, nada es imposible, nos vemos en la siguiente clase.